La mañana del 15 de agosto de 2021, Ashraf Ghani, presidente de Afganistán, huyó en silencio dejando detrás suyo un país en plena crisis institucional. Ese mismo día, la ciudad de Kabul fue el escenario de una avanzada tan rápida como agresiva que significó el triunfo total del Frente Talibán sobre el Ejército Nacional Afgano. Pocas horas después del escape presidencial, un vocero rebelde anunció a los medios de todo el mundo que la guerra había concluido y que el régimen talibán había regresado al gobierno. La retirada de las tropas norteamericanas del territorio afgano dejó la vía libre para ocupar nuevamente los espacios de poder después de 20 años de intervención de la OTAN. Al ser la última ciudad que logró mantenerse fuera del control talibán, la ocupación de Kabul fue un momento bisagra en el clima político y militar de Medio Oriente. ¿Cuáles fueron los sucesos que sellaron su caída? ¿Y cuáles fueron las consecuencias sociales y políticas de ese acontecimiento? Si te interesan las respuestas a estos interrogantes, te invitamos a que te quedes con el video y nos acompañes a conocer el golpe final que sentenció el regreso del movimiento talibán. ¿Estás listo? Entonces, ¡prepárate para el combate! Algunas de las imágenes más impactantes del 2021 provinieron de Afganistán. Migraciones frenéticas, políticos exiliados y la casa de gobierno ocupada por militantes armados que celebraban con disparos su regreso al poder. Kabul fue escenario del fin de una era y el comienzo de otra, pero la génesis del regreso talibán se puede rastrear hasta febrero de 2020. En la ciudad de Qatar y de Doha, se firmó el acuerdo para llevar la paz a Afganistán, un documento de 4 páginas aprobado por Estados Unidos y el Talibán, cuyo objetivo era ponerle fin a las guerras internas que desangraron por años al país islámico. En ese histórico acuerdo se pautaba la retirada de las tropas internacionales y el compromiso del Frente Talibán para evitar el avance de Al-Qaeda dentro del territorio afgano. Estados Unidos aceptó retirar el total de sus tropas en un periodo de 14 meses y cerrar sus 5 bases militares en un lapso de apenas 135 días. Este documento significó el principio del fin para el gobierno de Ashraf Ghani, que no estaba preparado para resistir el embate de los fundamentalistas islámicos. Una vez que se puso en marcha la retirada internacional, comenzaron las migraciones masivas organizadas por las naciones miembros de la OTAN. Miles de civiles huyeron del país temiendo el regreso de las políticas estrictas del régimen. En paralelo, el Talibán, junto a otros grupos militantes, organizaron numerosas ofensivas contra el gobierno de Ghani. La avanzada fue imparable para el Ejército Nacional Afgano, que se encontraba diezmado tras meses de enfrentamientos constantes. Para mediados de agosto, las Fuerzas Armadas contaban tan solo con la Unidad 210 y la División 111, ambas estacionadas en Kabul. La capital de Afganistán se transformó entonces en el último espacio fuera del control talibán, pero su caída era cuestión de tiempo. Los rebeldes ocuparon localidades linderas a Kabul, formando un cinturón que rodeaba por completo la ciudad. Puntos estratégicos como Mitarlam, Sharan, Gardez y Asadabad pasaron a ser administradas por oficiales talibanes. A principios de agosto, un reporte de la inteligencia norteamericana afirmaba que Kabul podía resistir el asedio por varios meses. Apenas unas semanas después, y frente a la presión rebelde, el servicio de inteligencia evaluó que la capital soportaría entre 30 y 90 días más. El diagnóstico norteamericano fue excesivamente optimista, puesto que las fuerzas talibanas ya estaban preparadas para tomar el control de la principal ciudad del país y así confirmar su retorno al poder. El 15 de agosto, los comandantes talibanes ordenaron a sus tropas que se mantuvieran apostadas en las inmediaciones de la capital. El objetivo era tomar Kabul sin tener que recurrir a la fuerza. Mohammad Nasir Haqqani, referente talibán, afirmó que al llegar a las puertas de la ciudad no había policías o soldados oficialistas para defenderla. Algunos habitantes locales declararon que las tropas talibanas ingresaron a pesar de las órdenes de sus superiores. Luego de algunos enfrentamientos menores, los militantes talibanes tomaron la prisión de Puli Chargi y liberaron a todos los prisioneros.
Según medios internacionales, esto incluyó a miembros de los grupos terroristas ISIL y Al-Qaeda que cumplían allí sus sentencias. En contraste a esa información, el Talibán aseguró que durante la toma de la ciudad murieron cerca de 150 militantes del ISIL, incluyendo al líder, Abu Omar Khorazani. Las fuerzas fundamentalistas se enfrentaron a escasa resistencia cuando ingresaron a Kabul. De inmediato, la bandera talibana flameó en diversos puntos de la ciudad y se les pidió a los agentes de policía que entregaran sus armas reglamentarias a las nuevas autoridades. Otros puntos clave que cayeron en manos de los talibanes fueron el aeropuerto Bagram y la prisión Parvan, que alojaba cerca de 5.000 prisioneros. Una porción del Ejército Nacional Afgano optó por escapar. Durante la avanzada del Talibán, al menos 22 naves y 24 helicópteros de la Fuerza Aérea de Afganistán volaron hacia Uzbekistán, transportando a 585 soldados. Este tipo de misiones de evacuación fueron comunes durante el traspaso de poder. En muchas de esas operaciones colaboraron las naciones partícipes de la OTAN, que en conjunto transportaron a unas 123.000 personas. El ejército de los Estados Unidos participó escoltando cerca de 79.000 civiles fuera del país y se estima que fue la operación no ofensiva más grande que haya efectuado la potencia norteamericana. En las primeras horas de la mañana, el presidente Ghani y el vicepresidente Amrullah Saleh abandonaron el país en un helicóptero con destino a Uzbekistán. Minutos después, el ministro del Interior comunicó la renuncia del primer ministro y la conformación de un gobierno interino. Al poco tiempo, los oficiales talibanes arribaron a la casa presidencial para negociar la transición del mandato. Si bien las conversaciones fueron tensas, las autoridades demostraron voluntad de entregar Kabul de manera pacífica a los rebeldes. En ese contexto, Abdul Ghani Baradar, cofundador del movimiento talibán, arribó al aeropuerto de la capital para tomar el mando de una nación sin líderes políticos. A las 8:55 p.m. del 15 de agosto, los rebeldes informaron que la transición había sido completada. Desde ese momento, el país pasó a llamarse oficialmente Emirato Islámico de Afganistán. Luego de 20 años fuera del poder, los talibanes desbarataron el gobierno oficial en tan solo 3 meses. Las consecuencias políticas y los cambios legislativos fueron inmediatos, sin oposición firme, sin intervención de la OTAN y con el anterior gobierno exiliado en países vecinos, el control de los insurgentes fue total. Desde el lado civil, la reacción fue de preocupación por la imposición de las políticas fundamentalistas y restrictivas del Talibán. Tal es el caso que en los días previos a la ocupación de Kabul, la venta de burkas aumentó exponencialmente, temiendo la obligatoriedad de vestir dicha prenda. Muchos afganos que colaboraron con las fuerzas de la OTAN quedaron varados en la capital y fueron sometidos a duras penas por parte del nuevo gobierno. Si bien las evacuaciones fueron masivas, lo cierto es que muchos ciudadanos no pudieron emigrar a tiempo. La caída de Kabul fue la estocada final, no solo para el gobierno de Ghani, sino para la intervención internacional en Afganistán. Los 20 años que pasaron fuera del poder no lograron mermar el alcance regional del movimiento. En pocos meses recuperaron el control del territorio y tomaron casi sin resistencia la ciudad capital. Si bien las primeras secuelas ya son visibles, aún es una incógnita cuáles serán las verdaderas consecuencias de la retirada de tropas de Afganistán y el subsecuente retorno del régimen talibán. Llegando al final del video, nos interesa conocer tu opinión. ¿Crees que fue correcta la decisión de retirar las tropas norteamericanas del territorio afgano? ¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.